Buenas, me presento. Mi nombre es Andrea Castellares Alzate. Soy estudiante de séptimo semestre de psicología y pertenezco al grupo 37. Mi tutora se llama Gina Torres Díaz y hoy les voy a exponer los siguientes mapas conceptuales. El primero se llama Hacia una psicología de liberación. Como introducción tenemos la importancia a desarrollar el método de lo históricamente negado como una forma de construir otra psicología acorde a las realidades de nuestros pueblos. Dichos métodos no se conforman con los datos positivos, sino que indagan por lo que estos datos ocultan por esta razón. En la presente investigación, el interés principal no es conocer lo que hace o ya ha hecho la psicología históricamente, sino fundamentalmente lo que no hace y no ha hecho en su devenir como disciplina. La investigación se planteó como objetivo realizar una revisión de 10 de los principales problemas de Colombia a partir del análisis crítico de la presente escrita de diversas tendencias ideológicas. En el libro se realiza un abordaje histórico de la psicología en Colombia desde que el autor llama a los pueblos originarios, pasando por la psicología en el imperio de la denominada conquista española y todo en el siglo XIX, hasta llegar a su institucionalización y apogeo en el siglo XX. Bueno, ahora le voy a hablar sobre el contexto de la investigación. Las potencias europeas invadieron militarmente el continente americano, se han venido imponiendo ciertas formas de pensar, sentir, comunicar e interrelacionarse. Además, se impuso una lengua y una espiritualidad al tiempo que se asesinaban las espiritualidades ancestrales nuestras, pero sobre todo, además de las ideas psicológicas que provenían de debates filosóficos, políticos y religiosos en el continente invasor. Después del triunfo de la Revolución Bolivariana en el siglo XIX, se profundizaron los enfrentamientos filosóficos en Colombia en torno a los problemas con el gobierno, la economía, la educación, la religión, las ideas políticas y, por supuesto, las concepciones sobre lo científico, incluyendo ahí las nociones acerca de lo psicológico. Todo ello bajo la enorme influencia del pensamiento eurocéntrico. Además de esto, basta con revisar aquellas tesis profundamente racistas de Luis López de Mesa, uno de los considerados pioneros de la psicología colombiana, en donde se pronuncia que para mejorar nuestra raza basta con traer gente de Europa para mezclarla con la nuestra, ya que al decir de López de Mesa que las razas cercanas se fecundan de forma positiva, mientras razas muy distantes como un negro y un nórdico producen trastornos de carácter que conducen a la ciscatenia y la inadaptación social. Por otro lado, cuando Martín Barón hablaba del principio de la negatividad de la psicología, se refería precisamente al problema históricamente negado, en tanto las posibilidades que son cercanas por quienes ejercen el poder. Por ende, la psicología en Colombia se negó sistemáticamente a ser una disciplina capaz de comprender la constitución psicosocioantropológica de nuestros pueblos. El resultado no podía ser otro que una psicología incapaz de dar cuenta de complejos de procesos de subjetivación atravesados por la guerra, la barbarie, la corrupción, la impunidad, el miedo, la miseria y las torturas psicológicas de todo tipo, como las guerras civiles del siglo XIX. La masacre de las bananeras, la violencia bipartidista entre liberales y conservadores, los grupos paramilitares, los movimientos sindicales y campesinos, las guerrillas de todo tipo, el narcotráfico, la crisis moral de legitimidad y una multitud de movimientos sociales. Por ello es tan importante la producción de conocimientos psicológicos propios, situado y contextuado, por lo cual aún se mantiene dicha veneración y obediencia mediante dispositivos útiles de imposición como son las normas APA, los sistemas de acreditación de la calidad, las clasificaciones en los rankings nacionales e internacionales, junto a la industria de la publicación indexada. Ahora le voy a hablar de la metodología del estudio.
La metodología del análisis crítico del discurso aplicada a dos grandes áreas representativas de la psicología en el país. Tal como mencioné, la investigación se centró primero en su devenir histórico a partir del libro del profesor Rubén Ardila titulado Historia de la Psicología en Colombia, publicado en el año 2013. Y el segundo es el estado actual de la investigación psicológica en Colombia por medio de la información aportada por los 123 grupos de investigación registrados y acreditados hasta el 2016 en el Sistema Nacional de Ciencias y Tecnológicas Colciencia. El análisis crítico del discurso es una poderosa herramienta de concientización que permite problematizar aquellos aspectos que normalmente se dejan por fuera de las valoraciones normales o se quieren normalizadas por quienes ejercen algún tipo de poder opresor. Ello incluye, por supuesto, a quienes han mantenido el poder de la dirección de la psicología en el continente latinoamericano. Además, la investigación se planteó como objetivo realizar una revisión de 10 de los principales problemas de Colombia a partir del análisis crítico de la prensa escrita de diversas tendencias ideológicas. Problemáticas que pudieron ser consideradas como constitutivas de nuestra subjetividad en la medida que ha permanecido en la cotidianidad por largos periodos de tiempo. Ahora le voy a hablar de la crítica historia de la psicología en Colombia, que es otro punto respecto a una psicología de liberación. Al estudiar la historia de la psicología en Colombia, por lo menos se tendría que dar cuenta de la conformación histórica de 5 cuerpos en el pueblo colombiano. Por primero tenemos el cuerpo físico, por segundo el cuerpo mental o psicológico, por tercero el cuerpo inconsciente y por cuarto cuerpo mágico y por último cuerpo espiritual. Además, la violencia en general y la violencia política en particular. Por eso, en síntesis, esta historia en la psicología que nos presenta el libro del profesor Ardila no insinúa una relación entre la psicología y la violencia política, sino que más bien pareciera ocultarla, siendo la violencia política un fenómeno que atraviesa el país desde hace 70 años en su última fase. La corrupción. No es exagerado decir que en Colombia la corrupción se naturalizó de forma tal que ya hace parte de la estructura ideoafectiva de millones de personas que lo aceptan como algo normal e imposible de erradicar. Este proceso de aceptación e enraizamiento de corrupción en un país como el nuestro involucra una compleja gama de procesos psicológicos a través de los cuales se va configurando dicha justificación social. Desde una perspectiva ética, corresponde a la psicología ayudar a develar dicha trama a partir de diversos procesos investigativos. Los derechos humanos. La categoría de los derechos humanos es mencionada una sola vez en el libro del profesor Aldila. Cuando se hace alusión a esta es para recomendar un enfoque de derechos humanos al momento de hablar de los posibles aportes de la psicología al denominado ciclo de la vida. Tales objetivos deben fundamentarse en los derechos humanos, buscando dejar atrás el asistencialismo y la dependencia, terminar en las desigualdades, los estereotipos y las discriminaciones por razones de género, edad, etnia y nacionalidad. La paz. La paz aparece referenciada 4 veces a lo largo del libro que nos ocupa a todas luces. La paz no debería aparecer como un problema estructural, pero lamentablemente en un país acostumbrado por sus élites a la guerra, la violencia y el uso de la fuerza para resolver cualquier conflicto, la construcción de la paz se convierte en una tarea incalculable de dimensiones. La democracia. La democracia constituye una categoría fundamental para las ciencias sociales y humanas en general. El conflicto armado. Es indudable que la categoría del conflicto armado es trascendental en la historia colombiana, más aún si aceptamos que durante los últimos 70 años en Colombia hemos vivido permanentemente bajo esta situación.
El conflicto armado se presenta en nuestro país desde hace más de 70 años y coincide con la llegada de la psicología a Colombia en el año 1947, año en que hubo miles de personas muertas a causa de la guerra fracticia entre conservadores y liberales. La desigualdad. Colombia hace parte de los países que exhiben mayor desigualdad socioeconómica en el mundo en relación con la brecha del ingreso al país, exhibe características estructurales y crónicas. La inseguridad social. La inseguridad social produce todo tipo de problemas psicosocioantropológicos que van desde el miedo generalizado, la frustración e indiferencia frente al dolor de los propios hermanos, pesando por la resignación psicológica y espiritual, hasta llegar a convertirse en una forma de vida aceptada y justificada por las clases sociales que históricamente han padecido dicha inseguridad social. Y además el estudio comparado en el 2014 mostró que nuestro país está entre las 10 naciones americanas con la más alta tasa de sensación de inseguridad entre los ciudadanos. El narcotráfico. El problema del narcotráfico azota el mundo contemporáneo desde la mitad del siglo XX. Para el caso de Colombia, junto con la corrupción, se ha convertido en uno de los factores que más produce violencia en el país, sobre todo después de su desafortunado matrimonio con el sistema paramilitar, que logró penetrar la totalidad de las instituciones estatales en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Por ello, resulta desolador que en el libro de Historia de la Psicología se mencione una sola vez el fenómeno del narcotráfico. La impunidad. La impunidad resume en parte todos los males de una sociedad, mientras en Colombia es considerado uno de los países más corruptos del mundo, pues acuerdo al fiscal general de la Nación que se posesionó en el 2016, en Colombia la impunidad rondaba el 99.89, la historia y la psicología, que nos presenta el profesor Altila. Hablaremos de la segunda diapositiva, que es hacia una psicología de liberación. La idea principal de esta es que la cultura latina tiene a conceder una importancia de papel a las características de las personas y a las relaciones interpersonales. Una de las justificaciones que se puede dar a la pobreza del aporte histórico de la psicología latinoamericana escriba en su relativa juventud. Desde la perspectiva del conjunto, hay que reconocer que el aporte de la psicología como ciencia y como praxis a la historia de los pueblos latinoamericanos es extremadamente pobre. Posiblemente los aportes latinoamericanos de más enjundia e impacto social puedan encontrarse allá donde la psicología se ha dado de la mano con otras áreas de las ciencias sociales. Aporte social de la psicología en Latinoamérica. El método de la alfabetización concientizadora de Paulo Freire en 1970-1971 surgió de la fecundación entre la educación y la psicología, filosofía y sociología. El concepto ya consagrado de concientización articula la dimensión psicológica de la conciencia personal con su dimensión social política y pone de manifiesto la dialéctica histórica entre el saber y el hacer, el crecimiento individual y la organización comunitaria, la liberación personal y la transformación social cuando se trata de señalar algún aporte latinoamericano. Márquez o de Vargas Llosa de nuestros trabajos técnicos sobre el carácter y la personalidad. Por último, actualmente con la creciente subjetivación de los enfoques predominantes, la psicología sigue alimentando el psicologismo cultural, ofreciéndose como una verdadera ideología de recambio. La esclavitud y la psicología en Latinoamérica. El garrotazo cultural que diariamente reciben nuestros pueblos con frecuencia encuentran en la psicología un instrumento más, entre otros, para moldear las mentes y un valioso aliado para tranquilizar conciencia al explicar las indudables ventajas de la zanahoria modernista y tecnológica, además de las tres principales causas de la miseria histórica de la psicología latinoamericana, como lo es el mimetismo cientista, el cual habla que la psicología latinoamericana le ha ocurrido algo parecido a lo que le ocurrió a la psicología norteamericana a comienzos del siglo. Su deseo de adquirir un conocimiento científico y estatus social le ha hecho dar un serio traspiés. Otro de esto es la carencia epistemológica adecuada.
Los modelos dominantes en la psicología se fundan en una serie de presupuestos que solo rara vez se discuten y a los que todavía menos frecuencia se proponen alternativas. Mencionaré 5 de estos presupuestos que han lastrado las posibilidades de la psicología latinoamericana. De primero está el positivismo, ahí le sigue el individualismo, el hedonismo, la visión homeostática y el historiacismo. El tercero es los falsos dilemas. La dependencia de la psicología latinoamericana le ha llevado a debatirse en falsos dilemas, falsos no tanto porque no representan dilemas teóricos sobre el papel, cuanto porque no responde a los interrogantes de nuestra realidad. Tres dilemas característicos que todavía en algunas partes levantan ampollas son la psicología científica frente a la psicología con alma, psicología humanista frente a la psicología materialista y psicología racionaria frente a la psicología progresista. Una psicología de liberación. Si como los psicólogos queremos construir el desarrollo de los países latinoamericanos, necesitamos replantearnos nuestro bagaje teórico y práctico, pero replanteárnoslos desde la vida de nuestros propios pueblos, desde sus sufrimientos y sus aspiraciones y luchas, además que si pretendemos que la psicología contribuya a la liberación de nuestros pueblos, tenemos que elaborar una psicología de liberación. Pero elaborar una psicología de la liberación no es una tarea simplemente teórica, sino primero y fundamentalmente práctica. Por eso, si la psicología latinoamericana quiere lanzarse por el camino de la liberación, tiene que romper con su propia esclavitud. Por ende, debemos conocer las instituciones más importantes de esta tecnología, las cuales son un nuevo horizonte, una nueva epistemología y un nuevo praxis. Nuestra tercera diapositiva se llama Psicología y Contexto, el desarrollo histórico de la psicología social. Como idea principal tenemos a través de la interacción social dentro de los grupos humanos cómo nos construimos como personas y pasamos de ser el mero organismo biológico que éramos al nacer para ser las personas que somos ahora. Introducción. Individuo y sociedad son dos caras de la misma moneda, de tal forma que sin individuos no hay sociedad, pero tampoco hay personas sin sociedad, pues la persona se construye en su esencialidad dentro y solo dentro de la sociedad. La psicología tiene dos caras menos relacionadas entre sí, de lo que pudiera parecer la teoría y la aplicada. La primera nació en Europa a lo largo de varios siglos y se desarrolló en una forma muy lenta y compleja, mientras que la segunda, a pesar de haber tenido sus inicios de autores europeos como Alfred Binet, es un estado en Estados Unidos donde se desarrolló rápidamente a lo largo de la primera década del siglo XX. Y de alguna manera podemos decir que la psicología social aparece en el momento mismo en el que las especies humanas comenzó a plantearse cuestiones existenciales. Los problemas inherentes en las relaciones interpersonales o a las relaciones intergrupales, las cuestiones relacionadas con la violencia o con el poder y el control y la opresión de otros seres humanos. Psicología social aplicada y profesional. Si la psicología social como disciplina teórica nació en Europa como disciplina aplicada, que es como ha perdurado hasta nuestros días. Nació y se desarrolló en los Estados Unidos a lo largo de las primeras 3 décadas del siglo XX, entendiéndose luego a todos los países desarrollados al asentarse a la psicología en Estados Unidos. En un país que se movía principalmente por motivos pragmáticos y de utilidad. Nuestra disciplina se convirtió en una psicología social aplicada, característica fundamental y definitoria que desde entonces no ha abandonado lo que está relacionado con el ya mencionado crisis. Si el disparador de la crisis y uno de sus elementos constitutivos más importantes fue la percepción de la falta de relevancia social, entonces no es de extrañar que se producieran las aplicaciones
como un intento de salida a tal crisis. Además, las ciencias fundamentales se consideran válidas y eficaces por la aplicación que permiten, mientras que las ciencias aplicadas pretenden ser ciencias duras y así legitimadas su poder social. Haciendo una llamada al prestigio de las ciencias fundamentales, por ende, la praxis y la teoría ejercen una eficacia directa sobre las modificaciones de la actividad humana. Pues como muestra Michel, tanto en su Historia de la locura en 1967 como en su Historia de la sexualidad en 1977. También cabe resaltar que debemos admitir con Hergen que las ciencias sociales son esencialmente ciencias no empíricas y que estas fuertemente determinadas por las convenciones lingüísticas propias de la sociedad en la que se formulan. Y para finalizar, la gestión social es un elemento central de la vida social. Ninguna sociedad existe sin cierto tipo de organización y cierto tipo de control sobre la conducta de sus miembros, aunque fueran rudimentarios a lo que se dio incluso en las más tempranas sociedades occidentales, ya que poseían sistemas elaborados, por ejemplo, la justicia, la religión y el poder político. Psicología social teórica. La modernidad fue la época del orden, el orden de la razón, el orden ilustrado, el orden eurocéntrico, pero como decía Roman Royer, tras el brillo del orden acechaban los ojos del caos, cosa que se hizo manifiesto con la Primera Guerra Mundial y sobre todo con la Segunda, a la vez que también los físicos, los sentidos y la observación eran independientes de la teoría y por tanto objetiva. Para la física cuántica, la observación pura no existe, pues nunca es ajena a toda la teoría. Lo específico de la teoría cuántica consiste juramente en rechazar el supuesto clásico de que los objetivos físicos y sus cualidades primarias existen con independencia de que se les observe. Además, la crisis de nuestra disciplina se debió pues a múltiples causas, destacando entre ellas la adopción de la epistemología positivista a nivel teórico y el experimentado de laboratorio a nivel metodológico, lo que sí ciertamente incrementó su respetabilidad científica. También realizó su crecimiento sobre todo por estas razones, principalmente por lo inadecuado del experimento de laboratorio para analizar cuestiones tan complejas como son las humanas. Gracias.